Hoy voy a integrar este sensor de vibración de Aqara en mi Home Assistant y si te quedas hasta el final del vídeo verás qué sorpresas nos ofrece. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Aquí tengo en mis manos el sensor de vibración de Aqara, un sensor que puede venir muy bien para proteger zonas de la casa como son puertas y ventanas, sobre todo exteriores. También puede venir bien en otros casos. Yo por ejemplo tengo uno de estos en el telefonillo. Cuando me tocan de la calle en ciertas zonas de la casa yo no escucho, pero el telefonillo, como emite una vibración, el sensor lo detecta y después por Alexa recibo una notificación de que están tocando el telefonillo. O sea que no solo sirve para seguridad, sino que para detectar vibraciones, cualquier tipo de vibración, nos puede venir bien. Después es un sensor que lo podríamos integrar a través del hub de Aqara, pero yo recomiendo en Home Assistant hacerlo a través de Zigbee. Es compatible con Zigbee de Home Assistant y con el Zigbee 2 MQTT. En los dos casos, en las dos integraciones, este sensor nos detectará la vibración, lógicamente, y nos dará información de la temperatura. Dentro lleva un sensor de temperatura también, y en los dos casos, tanto con el Zigbee de Home Assistant como con el Zigbee de Zigbee 2 MQTT, vamos a tener esta información. Ahora bien, si lo integramos por Zigbee 2 MQTT, vamos a tener más opciones de configuración y vamos a tener más información que nos puede venir muy bien a la hora de hacer automatizaciones. Como configuración, por Zigbee 2 MQTT podemos seleccionar la sensibilidad. Hay tres modos: baja, media y alta, cosa que por Zigbee de Home Assistant no lo podemos configurar. Y después por Zigbee 2 MQTT nos da tres sensores que a mí se me hacen muy interesantes. Nos da los ejes X, Y y Z. Esto puede venir muy bien porque si sabemos que una puerta cuando está cerrada tiene unos determinados valores, podemos hacer una automatización para saber cuándo se abre la puerta, simplemente con estos datos de X, Y y Z. Después es un sensor que ya digo se me hace muy interesante para determinadas situaciones. Yo ahora lo integraré por Zigbee de Home Assistant, que es el Zigbee que estoy utilizando. No tendré la información de los tres ejes ni podré configurar la sensibilidad, pero bueno, de momento es el Zigbee que estoy utilizando y tendré la información pues de vibración y de temperatura. Después vamos a conectar con otro Home Assistant donde sí está integrado por Zigbee 2 MQTT y vamos a ver cómo efectivamente se puede configurar la sensibilidad y se puede configurar, tenemos información de los tres ejes. Aprovecho a darle las gracias a Carlas para dejarme conectar a su Home Assistant y mostrarles esta información. Vale, ya estoy en ZHA, aquí a punto de añadir el dispositivo, pero antes de añadir el dispositivo lo que tenemos que hacer es ponerlo en modo emparejamiento. Para ello vamos a pulsar el botón de aquí arriba durante unos 5 o 10 segundos hasta que la luz azul esta de aquí parpadee. Así que lo voy a pulsar y cuando empiece a parpadear el dispositivo es que está en modo emparejamiento. Después le voy a dar en añadir dispositivo y en pocos segundos tendría que detectarlo. Como vemos ya me lo ha detectado. Lumi vibración AQ de Aqara 1. Lo voy a establecer de momento en el estudio. Y aquí vemos que me da varios sensores. Vamos a ver qué son estos sensores que me da. Voy a ir atrás. Voy a ir atrás. Entraré en dispositivos. Y el que acabo de instalar es este de aquí. Vale, y aquí pues vemos que detecta la vibración, que ahora me está dando como no detectado, me detecta el estado de la batería
y me detecta la temperatura de la habitación. Vale, y ahora vamos a ir un momentito al Home Assistant de mi amigo Carlos y vamos a ver la información que nos da este mismo sensor integrado por Zigbee 2 MQTT. Vale, pues aquí estoy en este Home Assistant y tengo la información del ángulo X, del ángulo Y y del ángulo Z. Después, si por ejemplo estos valores fueran de puerta cerrada, yo puedo hacer una automatización que cuando cambie el valor numérico de estos sensores, pues que se dispare la alarma, por ejemplo, porque será señal que la puerta se habrá abierto. También tenemos información de la vibración, lógicamente aquí, y lo que les decía, que podemos configurar la sensibilidad en low, en medium y en high. Después, pues está súper bien tener todo esto. Además, pues lógicamente información de la batería y de la temperatura. Bueno, pues ya hemos visto cómo integrar este sensor en el Zigbee de Home Assistant y también pues ya hemos conectado un momentito con el Home Assistant de mi amigo y hemos visto cómo se puede configurar la sensibilidad de este sensor y hemos visto un ejemplo de los 3 ejes. Ahora a partir de aquí pues podemos hacer automatizaciones tanto con la información de los 3 ejes, que cada eje ya hemos visto que es un sensor particular, y después también tenemos información de la temperatura, además de, lógicamente, de la vibración, que también podemos hacer automatizaciones con la vibración. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a like, suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo, denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.